Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en algunos escritos sobre la predicación puritana. Así es. Vamos a ver fragmentos de Bunyan, también del Directorio de Westminster y algunas reflexiones de Richard Baxter. La idea es tratar de captar la esencia, ¿no?, de este enfoque histórico para comunicar la fe, sus ideales, sus métodos. Exacto. Entonces, para empezar, ¿cómo veían ellos al predicador ideal? Me llamó la atención la imagen de Bunyan. Sí, es muy gráfica. Alguien con los ojos fijos en el cielo, el mejor de los libros, la Biblia en la mano y la verdad en los labios, siempre buscando guiar. Claro. Y esa imagen, digamos, ideal, luego se intentó plasmar de forma más concreta, más formal, en documentos como el Directorio de Westminster. Ajá, el directorio. ¿Qué decía exactamente? Bueno, no era solo un manual de estilo, Ponía principios muy claros. Por ejemplo, la predicación tenía que ser laboriosa. Laboriosa, o sea, con esfuerzo. Eso, con diligencia, con esmero, nada de negligencia, y también sencilla. Sencilla para que todos entendieran. Justo, sin querer lucirse con sabiduría humana. Tenía que ser fiel buscando honrar a la divinidad y la salvación de la gente, no la propia gloria. Entiendo. Y además, sabia, adaptando el mensaje, grave, o sea, seria, solemne, afectuosa, con pasión, con fervor. Y fundamental, sincera. Sincera en el sentido de... De que el predicador estuviera convencido de lo que enseñaba y que además fuera un ejemplo con su vida. Ok, tenemos el ideal de Bunyan y estos principios del directorio. Muy estructurado. Pero luego entra Richard Baxter. Ah, Baxter, sí. Dice que las reglas no son suficientes si falta algo más. Exactamente. Baxter le pone el dedo en la llaga a la posible frialdad. Criticaba mucho la predicación adormecedora, como la llamaba él, o delicada. Claro. Decía algo como que no se puede hablar del cielo o del infierno. Con una sola palabra fría o descuidada. Exacto. Para él era casi un sinsentido. Y enfatizaba mucho que el predicador primero tenía que despertar su propio corazón, ¿verdad? Fundamental. Veía una conexión total, directa entre la, digamos, vitalidad interior del predicador y la fuerza de su mensaje para tocar a los oyentes. No era solo técnica. Era transmitir una convicción ardiente. Eso es, una convicción vivida. Que a veces tenemos. La del puritano aburrido y con sermones eternos. Esa misma. Sí, bueno, las fuentes nos muestran algo más complejo. La duración solía ser de 1 hora, que no es poco, claro, pero no necesariamente maratónica. ¿Y el estilo, aunque serio, buscaba ser vivaz, decías? Sí, usaban ilustraciones, pero lo fascinante aquí, creo yo, es que el foco no estaba tanto en el estilo como en la sustancia y la estructura. ¿A qué te refieres con sustancia y estructura? Aquí era una predicación sistemática de la Biblia, siempre buscando la aplicación personal. Y esto venía de sus creencias base, ¿no? Creían en la razón iluminada por la Escritura, en el poder de esa Escritura, en que la predicación era central y en la acción de una fuerza superior, el Espíritu. ¿Y esas creencias base, cómo se veían en la práctica, en el sermón mismo? Bueno, dieron forma a un enfoque con características muy marcadas. Primero, era expositiva. ¿Expositiva como en explicar el texto? Exacto. Sacar el significado del texto bíblico, abrirlo, como decían, no meterle ideas propias. Segundo, doctrinal. La teología, la verdad sobre la divinidad, sobre el ser humano, era central. Porque creían que entenderla era clave para cambiar. Justamente, buscaban alimentar, no solo entretener o emocionar superficialmente. Tercero, popular y sencilla. Ah, lo que mencionaste del directorio. Sí, usar lenguaje claro, directo, evitar la pompa. Buscaban una simplicidad digna, decían. Y cuarto, que me parece crucial, experiencial y aplicada. Experiencial. ¿Cómo? Se enfocaba en la vida espiritual real, el pecado, la fe, las dudas, el crecimiento. El predicador, idealmente, hablaba desde su propia experiencia, desde su propia lucha, como eso de predicar primero el sermón a su propia alma. Esa misma idea. Y las aplicaciones eran directas, penetrantes, intentaban adaptarlas a quien tenían delante. Perkins, por ejemplo, hablaba de ajustar el mensaje para los ignorantes, los humildes, los creyentes ya firmes o incluso los que se habían desviado. Me llama la atención esa conexión tan personal con el oyente.
Las fuentes hablan de buscar una comunión entre almas. Sí, no era un monólogo desde el púlpito y ya está. Era como un esfuerzo compartido, ¿no? Donde se esperaba que la gente también pusiera de su parte. Totalmente. Se esperaba que memorizaran puntos, que meditaran sobre lo escuchado, que tomaran notas incluso. Era un enfoque muy exigente. Exigente para el predicador, por todo lo que tenía que preparar y vivir. En preparación, en sinceridad, en pasión. ¿Sí? Y exigente también para quien escuchaba, que no podía ser un simple espectador pasivo. Exacto. Tenía que ser un participante activo en ese proceso de escuchar y sobre todo de aplicar la palabra a su vida. Entonces, si tuviéramos que resumir, diríamos que fue un modelo de comunicación, muy serio bíblicamente, profundo en doctrina, claro en su estructura, Ujú. con un lenguaje sencillo pero digno, muy centrado en Cristo, práctico para la vida cotidiana, Ujú. y con una entrega, una pasión, que debía nacer de una convicción interna muy fuerte. Exacto. Una pasión que ellos creían que no se fingía, que venía de esa convicción profunda y de sentirse dependientes de una fuerza superior. Interesante. Y esto quizás nos deja pensando algo para hoy, ¿no? En nuestro mundo que va tan rápido, lleno de información a veces tan superficial, Sí. ¿qué podríamos aprender de un modelo que valoraba tanto la sustancia, el rigor, la aplicación personal honda y sobre todo esa coherencia necesaria entre lo que se dice y lo que se vive? Una buena pregunta para cerrar. Ahí queda la inquietud.